Recientemente, Prisoners Defenders realizó un trabajo para la US CERF, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, en el que estudiamos la legislación y la represión o la permisión de la libertad religiosa en Cuba con respecto a la legislación. Lo primero que hicimos fue rescatar nuestro estudio de la Constitución y enfocarlo a la libertad religiosa. Lo primero que se puede decir de la Constitución cubana es que el concepto de constitucionalidad no existe en absoluto en Cuba, porque no existe ningún organismo o Tribunal de Garantías Constitucionales, ni la Constitución indica que las leyes deben adaptarse a ella. Por eso, numerosas leyes nuevas que se han promulgado después de la Constitución limitan gravemente los derechos sin someterse a ningún control de constitucionalidad, a pesar de ser flagrantemente contradictorias con la Constitución. La Constitución cubana ni siquiera se define como ley suprema. La Constitución se autodeclara muchas veces subordinada a cualquier otra ley e incluso a las autoridades. Todos los derechos que otorga la Constitución tienen la frase de acuerdo con la ley, en cumplimiento con los preceptos establecidos por la ley e incluso salvo orden expresa de la autoridad competente. Esto ocurre con los derechos de libertad de circulación, de pensamiento, de conciencia, de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación, de libertad religiosa y el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Otra característica de la Constitución es que el Partido Comunista se define como supraconstitucional en la propia Constitución. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Y no vuelve a mencionar en toda la Constitución al Partido Comunista de nuevo. Esto deja sin efecto la aplicabilidad de la Constitución porque hay un ente supraconstitucional que es la fuerza superior de la sociedad y el Estado. Es decir, la Constitución queda sin ninguna aplicabilidad. La nueva Constitución, además, elimina la soberanía del pueblo. El pueblo no puede cambiar la Constitución. El artículo 4 indica que el sistema es irrevocable y el artículo 229 lo refrenda enfáticamente. La Constitución ni siquiera enuncia un mecanismo para su cambio. Así, por tanto, la Constitución cubana no es una carta magna o ley fundamental. Esto se puede confirmar en numerosos estudios, pero el, uh, the Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, el manual de la constitucionalidad comparativa de Oxford, bajo el título Tipos de Constitución, sitúa a constituciones como Cuba fuera del constitucionalismo. Le dicen que son un antitipo de constituciones. Bien, el Partido Comunista es actualmente, en definitiva, el rector de la libertad religiosa y lo hace a través de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, la ORA o la OAARR, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Está presente en toda Cuba, en cada oficina local del partido. Tiene la misma capilaridad que el Partido Comunista de Cuba en todos los pueblecitos, en todas las oficinas del partido. Y de hecho, solo 2 de los 56 líderes religiosos indicaron que la actual Constitución concedía más derechos que la anterior. Por lo tanto, todo este debate sobre si la Constitución protege los derechos religiosos, efectivamente no. Los deja completamente desprotegidos y en manos del Partido Comunista. Pero bueno, ¿se reprime a los religiosos en Cuba? Pues efectivamente, de 56 declaraciones de líderes religiosos y laicos en Cuba, hemos visto que el 93% sufren actos de represión. Todos los meses, el 37%. Amenazas, el 84%. Citaciones policiales, 70%. Detenciones, 46%. Violencia, 23%. Actos de repudio o scratches, el 54%. Nosotros hemos identificado el patrón de represión religiosa en Cuba. El primer paso es que la ORA, la Oficina de Asuntos Religiosos, tiene el poder absoluto sobre la religión en Cuba. Entonces, lo controla todo. Puede parar los suministros de electricidad, gas, agua, el teléfono, puede parar las reformas, puede permitir las reformas, puede parar las procesiones, los ritos, los entierros, las donaciones, las importaciones, los viajes, las visitas al extranjero y de extranjeros. Todo lo que se puede imaginar.
La hora tiene la potestad de permitir o de negar en todos los ámbitos sin ninguna limitación y lo ejerce ferozmente. Y así lo avalan el 98% de las 56 declaraciones de líderes religiosos. El segundo paso, la hora, la Oficina de Asuntos Religiosos, crea falsas instituciones. O sea, lo que hacen para cada religión es crear una especie de paraguas de institución falsa que depende de la seguridad del Estado, que lo que hace es darle una, digamos, presentarla tanto a la población como a la opinión internacional en armonía con el gobierno. En el caso de las iglesias cristianas, el Consejo de Iglesias o Pastores por la Paz. En la religión yoruba, la Asociación Cultural Yoruba. En la religión islámica, ha creado la Liga Islámica de Cuba. Las tres organizaciones están completamente creadas, reguladas y controladas por la seguridad del Estado. Esto ha sido ampliamente respaldado por las 56 declaraciones de los líderes religiosos. El tercer paso es controlar a los líderes religiosos. Es decir, hay un modelo de represión. El primer punto de ese modelo es el control de la popularidad. Si un líder religioso se vuelve demasiado popular, el Estado utiliza agentes de opinión, que es un papel real en la seguridad del Estado, cuya misión es sembrar rumores para destruir la reputación de los líderes, desde el tráfico de drogas hasta la pederastia. Por eso, la educación, la caridad, la acción social son altamente impedidas por el Estado a las iglesias. No quieren competidores ni líderes populares fuera del régimen. Así que el control de la popularidad es el primer paso, muy importante, ya sean críticos o no. El control de la popularidad se ejerce contra todos ellos. Segundo, aislamiento de la congregación. Aquellos que son desafectos a la revolución, la Oficina de Asuntos Religiosos afecta a toda congregación prohibiéndole derechos ya adquiridos, paralizando obras, limitando la capacidad de viajar o de recibir visitas. Es decir, a ese párroco o a ese pastor le empiezan a hacer la vida imposible, pero también a toda la congregación. Y eso hace que el obispo o el presidente se enfrenten con el sacerdote, el párroco o el pastor. Y esto solo se paraliza cuando el pastor, el párroco, el sacerdote cede ante la seguridad del Estado. O cuando el presidente de la congregación exige al pastor que abandone la denominación. Y eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, pero no solamente en ese, en muchos más. La tercera fase es que una vez que le has expulsado de su congregación, tienes que cerrarle las puertas para que no vaya a ninguna otra. Entonces, la Oficina de Asuntos Religiosos habla con todas las congregaciones y dice, no recojáis al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, porque como lo hagáis vais a tener problemas muy graves con nosotros. Entonces, el pastor se queda aislado, no tiene una puerta alternativa a la que llamar una congregación donde poder practicar su religión y estar un poquito protegido. El cuarto paso es el aislamiento también de sus feligreses por parte de los agentes de opinión que hemos comentado y de la seguridad del Estado, que siembra terror entre los feligreses sobre aquellos que se acerquen demasiado a ese sacerdote o a ese pastor. El quinto punto es que una vez que están aislados de los feligreses y están aislados de la congregación, el quinto punto es la represión, una represión sin límites, porque una vez que el religioso está aislado de la congregación y de la población, pueden reprimir al pastor con más fuerza, detenciones, amenazas, represión contra sus hijos y familiares. Y el resultado es muy claro, el encarcelamiento o la expatriación forzosa, a no ser que se doblegue completamente a los mandatos de la seguridad del Estado. Cosa que tampoco arregla la situación ya, porque ya le han destrozado y ya le tienen disminuido, ya no es algo inconfiable. Así que nunca le van a volver a permitir, digamos, ejercer como pastor o como sacerdote de la misma manera. El Islam tiene similitudes, muchas similitudes con estas, pero en realidad tiene algo todavía más oscuro. El gobierno creó una institución registrada con agentes de la seguridad del Estado en una maniobra en la que se apropiaron de la obra del imán Hassan Abdul Gafur, Ernesto Silveira Cabrera, cuando era muy respetado por los musulmanes fuera de Cuba. Cuba necesitaba engañar a los estados musulmanes para hacer más negocios con ellos.
tras años en los que Hassan solicitó el registro de la Liga Islámica recibiendo únicamente represión y negativas, el gobierno, por su parte, registró la Liga Islámica y el imam Hassan, lógicamente, se negó a participar en ese registro del gobierno. Durante 5 años, sin embargo, el gobierno estuvo comunicando al mundo árabe que Hassan había creado la Liga Islámica y que era su vicepresidente. Estuvo Hassan quejándose de eso durante años. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque así engañaban a estos países y decían, no, en Cuba ya permitimos la libertad religiosa, el Islam y les dejamos practicar e incluso tenemos buenas relaciones y ya fíjate cómo los de la Liga Islámica de Cuba hablan bien de nosotros. Es tremendo. Los países del mundo islámico no saben lo que ocurre con el Islam en Cuba y que la represión que sufren los musulmanes es horrible. La Liga Islámica es utilizada para hacer creer a estos países que el Islam es respetado en Cuba, lo que ha permitido a Cuba hacer cada vez más negocios con estos países. Pero en realidad no pueden construir templos, no les dan permiso para reunirse, acosan a los musulmanes que rezan, a los líderes religiosos musulmanes independientes se les niega el mercado laboral, se les aísla y se les vigila, a ninguno se le da oportunidad de llevar el velo ni ningún símbolo o atuendo en las escuelas o universidades y en los empleos estatales las mujeres son incluso despedidas por llevar el velo. No se les concede personalidad jurídica, la Asociación Islámica Independiente es ilegal y está perseguida. No permiten que los eruditos musulmanes de otras partes del mundo visiten Cuba para evitar que los imanes fuertes del mundo conozcan la realidad. El itinerario de los imanes está ligado a la Liga Islámica de Cuba siempre y marcado por la seguridad del Estado. Cuba informa además de un número residual de musulmanes, pero es falso y cambia las cifras reales. Y entonces los musulmanes no reciben fondos del exterior para poder evolucionar, ¿verdad? Bueno, nosotros también estudiamos para USSURF y de hecho teníamos ya un estudio previo sobre el derecho de asociación, la ley de asociaciones. Bueno, pues en realidad no se puede registrar ninguna asociación religiosa en Cuba a través de la ley de asociaciones porque el artículo 2 y la disposición transitoria quinta lo impiden explícitamente. De hecho, desde 1959 no se ha registrado ni un solo grupo religioso no vinculado o relacionado directamente con el Estado. Sin embargo, varios grupos muy importantes como los Testigos de Jehová, la Iglesia Bautista Bereana, entre otros, fueron prohibidos en el 76, ya que el artículo 79 de la Ley de Asociaciones sí permite la ilegalización de cualquier asociación por parte del Ministro de Justicia. Nosotros una de las cosas que hicimos para USSURF fue estudiar 36 indicadores de libertad religiosa que el relator para la libertad religiosa de Naciones Unidas había diseñado. Y su jefe de gabinete, su asistente, su colaborador, participó con nosotros en los estudios, en este estudio, y estuvimos chequeando los 36 indicadores de libertad religiosa. Bueno, pues Cuba no cumple al 100% ninguno, para empezar. Pero es que 34 de ellos los viola al 100%. Y solo dos, los cumple parcialmente. Es decir, la situación de la libertad religiosa en Cuba, como he leído en algún periódico, no solo es una quimera, es que está garantizado todo el sistema para que no la haya. La religión es un enemigo de un Estado totalitario. Por eso, bueno, esto lo han aprendido, Fidel Castro lo aprendió de la caída de los países socialistas, porque en algunos de ellos fue crítica a la acción de la religión para que se cayeran esos estados totalitarios. Por tanto, no van a permitir jamás que haya libertad de culto, libertad religiosa, y siempre van a tener un control absoluto. Lo que es sorprendente es que haya países que todavía se quedan que en Cuba hay libertad religiosa. ¿Por qué? Porque Cuba realmente ha generado un sistema maquiavélico absolutamente orwelliano, draconiano, de cómo controlar y al mismo tiempo aparentar que hay un cierto nivel de libertad religiosa. Esto es lo más terrible que se puede leer en el informe, cómo la represión es ejercida
a través de un proyecto, de un proceso maquiavélico perfectamente engranado que no permite que los religiosos puedan jamás tener la libertad que necesitan para su práctica.